bendiga, jóvenes. Qué bueno es el Señor que nos concede una oportunidad más, el poder abordar la temática que corresponde para este próximo sábado. Es el segundo tema de este año, que lleva por título el cisma religioso. Así que con la ayuda del Señor vamos a desarrollarlo con el propósito de que puedas adquirir herramientas para hacerlo de la mejor manera. El pasaje que la guía nos da para este tema está en el libro Primero de Reyes, capítulo 12, versículo número 26 al 33. Por cuestiones de tiempo, quizás nosotros solo vamos a ir leyendo según sea los puntos que vayamos desarrollando. Pero para comenzar solo leeremos los primeros dos versículos. Primero de Reyes 12, 26 y 27, que dice de la siguiente manera. Pero reflexionó, ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Como pudiste escucharlo, hoy se menciona nuevamente el personaje de Jeroboam. Hay que recordar lo que se abordó la semana anterior acerca de la división del reino. Tras la muerte de Salomón, sería su hijo Roboam el que habría de sucederle en el trono. Entonces, aprovechando esta ocasión de que el pueblo iba a congregarse para ver cómo se trasladaba o se traspasaba más bien el poder hacia su hijo Roboam, ya que ya no estaba Salomón, el pueblo vino y presentó una súplica, una demanda al rey, diciendo que su anterior rey, es decir, su padre, les había cargado mucho, les había impuesto un yugo bien difícil. Entonces le suplicaban en esta ocasión al nuevo rey que pudiese aliviarles un poco la carga. Lo que hace Roboam ante esta súplica es decirles que le dieran un par de días, 3 para ser exactos, para consultarlo con sus asesores, si pudiéramos decirlo así. Entonces, al consultar, va primero con unos hombres ancianos que habían estado sirviendo en el templo de Salomón, y estas personas le dicen, esta es la ocasión apropiada para que tú puedas bajarle las cargas, tener contento al pueblo y así te van a amar por el resto de tus días en el reinado, lo parafraseo. Pero también consulta con los jóvenes, con los que él creció. Y estos jóvenes le dicen algo así como, bueno, si haces eso, si les alivias la carga, el pueblo se te va a venir encima y va a fracasar tu reino. Deberías hacerlo aún más pesado para que los tengas ahí, siempre doblegados. Entonces, Roboam, en una actitud muy necia, hace a un lado el consejo de los sabios, más bien escucha a los jóvenes, y esa decisión le termina causando grandes problemas porque el pueblo pues se le rebela y dice no queremos más esto, y el pueblo se va de ahí, de la presencia de Roboam. Ahí se da la división del reino, que fue lo que se abordó la semana anterior, y ahí surge otro personaje, un Jeroboam, que había estado antes en el reinado de Salomón, ahí siendo parte del equipo que servía junto a los demás para Salomón y para el reino. Este personaje había ganado el favor de mucha gente y además había recibido promesa de Dios de que él sería la otra persona que habría de llevar a cabo el reino, en este caso del norte, con 10 tribus de Israel. Pero en conclusión, para entrar ya al cisma religioso, que es la temática de hoy, yo quiero resumir dos factores que son los que propician esta división. Número 1, los amoríos y las alianzas de Salomón. Salomón, como ustedes ya lo sabrán, si lo pueden revisar en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, él, además de casarse con la hija del faraón, tuvo diferentes amoríos, con mujeres moabitas, amonitas, edomitas, etc. Y todas estas eran extranjeras, procedían de las naciones a las cuales el Señor les había dicho no hagan alianzas con ellos,
con estas naciones. Entonces, además de la inmoralidad en la que incurría, que ahora nosotros le podríamos decir así desde el punto ético, desde el punto de vista político, él hacía alianzas con estas naciones, que a él le generaba mayor poder, mayor estabilidad, entre comillas, porque tenía contento a los otros pueblos que estaban cerca de él. Sin embargo, esto representaría para él incorporar políticas, ideas religiosas a la nación del pueblo de Dios. Entonces, uno de los factores por el cual el reino se divide es por estas alianzas que hace Salomón. Y el mismo texto dice de que el Señor decía de Salomón que hizo lo que ofende a él, no permaneció fiel como su padre David. En ese entonces es cuando se da la promesa, no se da la promesa, se da el vaticinio, se da el juicio, porque hiciste así, te apartaste del Señor, te adoraste a otros dioses, tu reino acabará. Entonces, el factor es las alianzas que hizo Salomón, los amoríos. Y número 2, lo que comencé diciendo, el yugo que él había establecido con los habitantes. Las cargas, los impuestos, los trabajos eran demasiado fuertes. Y viene luego Roboam y continúa esta misma actitud. Entonces, era inevitable que la división se iba a dar, pero Roboam quería conservar este reino de su padre. No pudo. Se separa y luego en adelante, como se ha desarrollado en la temática de la semana anterior, y por eso hasta acá dejo el resumen, el reino del norte se configurará por 10 tribus y el reino del sur, en Judá, será por dos tribus. Llegados hasta acá, en esta división política, no había todavía una división religiosa. ¿En qué sentido? En que aunque eran dos reinos separados, los del norte viajaban hacia el sur para celebrar las fiestas religiosas, actividades que tenían que ver con la adoración a Dios, continuaban haciéndolas. Entonces había un cisma político, pero no a plenitud en el aspecto religioso, porque el pueblo seguía viajando. Y es ahí el pasaje o el texto que hoy nos ocupa. Jeroboam llega a preguntarse, dice, ¿y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? En este ir y venir de la gente del norte hacia el sur, a congregarse, a celebrar los cultos, las fiestas, ¿qué tal si el pueblo se viene contra mí? Y ahí entra la primera verdad que queremos abordar este día en cuanto al tema del cisma religioso, es pensamientos que extravían. Jeroboam tenía todas las ventajas a su favor. La gente estaba cansada ya del reino de David, que luego sucede en Salomón y que estaba ya en Roboam. Estaban cansados de ese proceder. La gente estaba inconforme. Entonces, ya no les iban a apoyar a ellos. Entonces, Jeroboam tenía esa insatisfacción ahora volcada en lealtad hacia él. Tenía todo a su favor. Además de eso, tenía la misma palabra del Señor que le había dicho que le iba a entregar a él el reinado de estas 10 tribus. Por cuanto los otros habían fallado, el Señor le iba a levantar a él. Pero, eso lo vamos a ver más adelante, también le ponía la condición. Si permanecía de acuerdo a lo que Dios le decía ese día, el reinado de él iba a continuar así como el de David, el reinado de Jeroboam. Entonces, Jeroboam tenía todo a su favor, pero un pensamiento le llevó a extraviarse. Por eso se llama pensamientos que extravían, el primer punto. Él reflexiona en ese ir y venir, en esa devoción del pueblo, en esa bajada del pueblo, periódicamente, sentía Jeroboam que el pueblo se iba a volver contra él, que el pueblo iba a regresar bajo el cuidado de Roboam. Y esto lo hace a pesar de que él ya tenía la palabra de Dios, de que él iba a hacer. Allí dice en el versículo 31 del capítulo 11 de Reyes, voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino y a ti te voy a dar 10 tribus. O sea, está textual. Tenía la palabra del Señor. Pero aún así, reflexiona y dice, ¿qué tal si el reino se vuelve a la familia de David?
Es un gran problema porque ese pensamiento le hace a él olvidarse de la promesa que Dios le había dado. Ese pensamiento le hace olvidarse a él de que todas las cosas están a su favor. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos reflexionar, jóvenes. La manera de pensar puede convertirse en la ruina para nuestras vidas. Y eso a pesar de que tengamos las promesas de Dios. Y eso a pesar de que tengamos todo un escenario en el cual las cosas van a ser favorables a nosotros. Si nuestra manera de pensar es equivocada, podemos estropear un futuro prometedor. Entonces, los pensamientos traicionan a Roboam. Lo llevan a pensar de que no será como Dios le ha dicho, de que no será como el Señor le ha prometido. Duda de lo que Dios le había dicho ya. El Señor le había prometido edificarle una casa firme si le obedecía. Muchos fracasos, jóvenes, son el resultado de nuestras maneras equivocadas de pensar. Sobre todo cuando en esa equivocada manera de pensar nos hacemos más bien a un lado la promesa de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aun cuando Él lo haya dicho, aun cuando Él nos haya mostrado el camino, cuando una idea equivocada se mete en nuestra mente, llega a nuestro corazón, podemos echar a perder un futuro prometedor, como decía. Y Él echa a andar su plan. Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios, dice el versículo 27, en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con su señor Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Y esto es importante. Si leemos el versículo 29, así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Esto nos da paso al punto número 2. Quédense aquí, no vayan tan lejos. Como hemos venido mencionando, el pueblo del Reino del Norte viajaba o peregrinaba hacia el sur porque el único lugar donde se había establecido adoración en ese momento para Dios estaba en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Entonces Jeroboam, como decía, está en su plan, está empecinado en frenar el flujo constante de las personas del norte hacia el sur. Entonces lleva a cabo esta idea que si la vemos a la luz de un análisis político, en realidad es una decisión muy inteligente, es muy astuto, porque edifica altares en los extremos de su reino, en el extremo norte y en el extremo sur de Israel, Dan y Betel. Por eso digo, políticamente es una decisión muy inteligente, es muy pragmático en cuanto a sus intereses. Él quiere que haya una descentralización porque la adoración está centrada, valga la redundancia, en el reino de Judá, porque es el lugar donde el pueblo iba a adorar. Entonces viene Jeroboam y dice, bueno, hagámoslo de esta manera, estableciendo los límites, estableciendo límites religiosos. Aquí está su Dios. Entonces él está estableciendo una adoración a través de imágenes en el norte y en el sur. Eso es importante. También es importante que él restablece los santuarios que anteriormente se han desarrollado. Lo que nosotros conocemos como la religión monoteísta de Israel no llegó caída del cielo así tal cual como nosotros la conocemos, por ejemplo en el Nuevo Testamento. La fe de Israel fue todo un proceso que se fue configurando a lo largo de la historia, lleno de altos y bajos. Por eso el mismo texto bíblico refleja nombres de Aserá, refleja el nombre de Baal. No es que el pueblo de una vez fue con una adoración exclusiva a Dios. En su caminar, en sus avatares históricos, ellos fueron adoraban a otras divinidades, se topaban con otras culturas cananeas, o sea, aprendían las costumbres, las ideas, las formas de adoración. Entonces, más bien la fe que a nosotros se nos hereda o que nosotros vemos en el Nuevo Testamento exclusiva hacia Yahvé, hacia el Señor, es ya todo un proceso purificado en el cual los profetas tienen un papel fundamental, que están siempre llamando
recordándole a la gente la adoración hacia un solo Dios. Entonces, este hecho que se había dado ya en años anteriores, viene Jeroboam y dice, restauremos estos santuarios, la identidad de la gente. Pongamos al norte, pongamos al sur, tomemos imágenes que ellos conocen. O sea, es una idea políticamente muy buena, es una buena estrategia, parece muy inteligente. Y también puede servir como buen pretexto para que la gente, en vez de ir tan lejos, se quede ahí cerca, adore ahí en la comodidad. Y funcionó. Esto nos habla de otra situación, de una realidad. Hay personas que son capaces, nos dice ahí la guía textualmente, hay personas que son capaces de sacrificar la voluntad de Dios con tal de beneficiar su comodidad. No siempre lo fácil, no siempre lo conveniente, no siempre lo práctico, no siempre lo funcional, es aquello que va acorde a la voluntad de Dios. Como en este caso, Jeroboam les está simplificando el camino a la gente. No van a tener que peregrinar, ahí cerquita les va a quedar. Sin embargo, no es la voluntad de Dios. Sin embargo, no es lo que Dios había establecido. Él les había dicho ya, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes. O sea, por muy bueno que sea políticamente, o sea, una estrategia muy astuto el rey, por mucho que sea así, de acuerdo a los parámetros de Dios, no encajaba. Quédense aquí, no vayan tan lejos, es lo que les está diciendo. Pero nos recuerda, como decía, no siempre lo fácil, no siempre lo práctico, lo pragmático es aquello que nos va a traer beneficios a nuestra vida. A lo largo del tiempo, eso no se sostiene. Cuán importante, jóvenes, es ir por la vida guiados por convicciones y principios, más que conveniencias. En estos días, bueno, en estos y en cualquier otro día, esto es una verdad. En las relaciones que tenemos, las relaciones laborales, qué bueno es mantener nuestros principios, mantener nuestras convicciones y no cambiarlos, no acomodarlos para obtener beneficios. En el camino académico, qué bueno es mantenerse fiel a sus principios y a sus convicciones, no tomando atajos, no tomando trampas, no mintiéndonos de algo que no somos, sino tomar el camino el más largo, el del esfuerzo propio, el de la sinceridad, el de hacer las cosas bien. Ese es el camino más largo, pero a la vez es el que trae mayores beneficios, es el que se sostiene en el tiempo. Y así pudiéramos aplicarlo a todas las áreas de la vida. Cuán importante es, como digo, que vayamos guiados por nuestras convicciones, por nuestros principios. Es decir, que en nuestra vida la voluntad de Dios sea nuestro parámetro para tomar decisiones. Más que aquello que nos parezca divertido, nos parezca emocionante, nos parezca gratificante, que sea el mayor deleite de nosotros, buscar o cumplir la voluntad del Señor. Porque la Biblia dice que esa voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y para terminar, en el versículo 31, dice el texto que Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta a quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Jeroboam está profundizando en su ruina. Ahora él va a ser una persona inclusiva, innovadora. Inclusiva porque está llamando, está incorporando a personas que no son llamadas por Dios al servicio del sacerdocio. Está innovando porque además de esta acción que acabo de mencionar, él idea crear otra fiesta. Entonces,
En este caso podemos ver cómo un Jeroboam está en su nueva religión incorporando gente que según la ley de Moisés no estaban capacitados o no estaban aptos para servir en estas funciones. Porque según la ley de Moisés, el sacerdocio era exclusivo para los descendientes de Leví. La fiesta que se está celebrando o que conmemoran acá de los tabernáculos, él la está sustituyendo, ahora está inventando una fiesta nueva para sustituir la fiesta más alegre en Jerusalén. De nuevo, muy inteligente, Jeroboam rompe los moldes tradicionales. Pero recordamos, una vez más, no se trata de ser inteligente, pragmático, sino, de nuevo, que la voluntad del Señor sea establecida con nuestras decisiones. Ese es el principio que podemos ver a lo largo de esta enseñanza y a lo largo del pasaje que hoy hemos tomado. Porque, como decía, establece la adoración a través de imágenes, un sacerdocio sin llamado y ceremonias que vienen del producto de su imaginación y astucia política y no del corazón de Dios. Porque recordemos, las fiestas que tenían los judíos no eran así por así un invento humano. Eran cosas que sí se ideaban con participación humana, pero que tenían a la base acciones salvíficas de Dios. Que recordaban cuando fueron cautivos en Egipto, salen, celebran. O sea, todo tiene un proceso que recuerda la intervención de Dios, recuerda a Dios. No es una fiesta que solo la hacían por hacerla. Entonces, esta innovación, esta inclusión que está llevando a cabo Jeroboam, tampoco es la más adecuada, porque está haciendo a un lado lo que el Señor ya había establecido. El sacerdocio, ya Él había establecido quiénes lo llevarían a cabo. Las ceremonias, ya Él les había revelado, les había mostrado cuáles eran las que tenían que celebrar. Entonces, este personaje bíblico nos enseña varias cosas, de las que ya mencionamos algunas, pero pudiéramos sintetizarlo en que no es necesario, no es la palabra, no es suficiente más bien, no es suficiente con poseer virtudes, no es suficiente con poseer éxito ante las personas. Lo más importante es que Dios pueda aprobar nuestras decisiones, que Dios pueda aprobar nuestros caminos. Porque Jeroboam tenía todas las virtudes para gobernar exitosamente. Por si fuese poco, tenía el respaldo de la gente y aún más tenía el respaldo de Dios. Dios le había dado su palabra, que él iba a ser el rey y que si hacía lo que Dios le había dicho, su reino iba a perdurar. Pero tristemente, él no atendió lo que Dios le había dicho. Y su nombre ya no figura entre los que honran a Dios. En el libro de los Reyes aparece esa frase, el pecado de Jeroboam. Fue tan famoso, pero ya no por lo bueno, sino por la tragedia que ahora encabeza la lista de los reyes que hicieron lo malo ante el Señor. Todas nuestras capacidades, virtudes, conocimientos, ideas que podamos tener, aprender a lo largo de la vida, serán vanas si no están acompañadas del temor a Dios, de la obediencia a sus mandamientos. Lo demás acaba, lo demás termina. Esa promoción o te promueven en ese trabajo va a terminar. Ese estatus que pueda generar el logro académico puede acabar. Esa buena fama o esa buena imagen que podamos tener en nuestra familia, en nuestros vecindarios, al final es el Señor el que va a pesar nuestros corazones y nos va a mostrar que no es el camino adecuado el que tomamos. Así que quiera Dios que nosotros podamos no seguir el ejemplo de Jeroboam y guiarnos por principios, por convicciones, que la voluntad del Señor sea aquella que dirija nuestros pasos, nuestro camino. Amén. Que el Señor les bendiga.